final y se debe a que en una prueba de exteriores hecha en Valencia se pidió que se elaborara un menú catalán. Vamos a escuchar lo que nos dice. Cocinaréis un menú tradicional, en este caso catalán, compuesto por 4 platos. Bacalao con su piel crujiente, sanfaina y polvo de aceite de humo. Canelones de rostit, espuma trufada y teja de parmesano. Ricandó con aire de colmenilla. Crema catalana con galleta y deshilachado nitro de naranja. Cocinaréis para 30 falleros y falleras de Valencia. Referente al programa de Masterchef del 18 de junio. En concreto fue las finales de exteriores, donde ustedes en Valencia dieron un menú totalmente de la Comunidad de Cataluña. Si con esto quieren representar a la Comunidad Valenciana, me parece que no han acertado en ningún momento. Entonces, por parte de ustedes, no cabe otra que tengan una disculpa en el próximo programa Masterchef, en la 8ª edición. Y bueno, que los documentalistas se informen mejor, porque en Valencia, aparte de arroces, como le dije, tenemos una gastronomía muy amplia y muy buena. ¿Qué les podemos decir a todas estas personas que se han sentido desairadas porque no se ha tenido en cuenta la gastronomía local? Si algo tiene Masterchef es que se tiene en cuenta toda la gastronomía de todas las regiones y ciudades de España y de todas las comunidades. Es decir, no siempre habitualmente cuando vamos a las regiones es verdad que intentamos hacer productos de la zona, o platos característicos de la zona. Pero la gastronomía española es muy variada, es rica, es transversal. Y entonces no queremos excluir a ninguna de las regiones y a ninguno de los platos típicos de cualquier ciudad. Lo que está claro es que nosotros no siempre hemos ido a una ciudad y hemos hecho productos exclusivamente de esa ciudad. Hemos ido a Ibiza y hemos hecho otro tipo de gastronomía que no tiene que ver nada con la gastronomía local, ¿no? Entonces, lógicamente, entendemos que los valencianos digan, oye, estamos en mi ciudad, ¿por qué no hacemos arroces? Pues era lo que esperaban los concursantes. Y esto es un concurso. Lo que hacemos es cambiarles el paso. Y cuando ellos piensan que van a ir a una región como Valencia y dirán, aquí seguro que hay el arroz, pues le hacemos un cambio de estrategia para que hagan otros platos. Simplemente es eso. Pero desde luego pedimos disculpas si se han sentido agraviados, que no es nuestra intención, y seguiremos yendo por todos los pueblos de España dando a conocer la gastronomía tan rica que tiene nuestro país. Hay otra duda que sí quiero que despejemos, y es que hay gente que nos dice, esto que ha ocurrido con Valencia no ha ocurrido con ninguna otra localidad. Siempre en las pruebas de exteriores se utiliza la gastronomía local. No, no es verdad. Es decir, hemos utilizado cuando se ha podido la gastronomía local, pero hemos ido a otras comunidades, a otras ciudades de España y hemos hecho otro tipo de gastronomía que no era la local. Inclusive en el caso de Valencia, con esa riqueza que tiene de gastronómica, hemos utilizado esos platos en otras regiones y no teníamos que estar en la Comunidad Valenciana. Muy bien, pues vamos con la siguiente cuestión. Nos la plantea María desde Zaragoza.